Bienvenidos a este nuevo video del canal, en donde en esta ocasión voy a presentar un contenido más popular, ¿no? Más reciente, más emergente. En este caso, estamos hablando de Model Context Protocol, o abreviado MCP. Vamos a profundizar en unos conceptos fundamentales. Está intencionado para abarcar gran parte de los detalles posibles a cabalidad. Y la mejor manera para explicar esto, lo decidí hacer a través de unos diagramas que ya tengo hechos. Vamos a ello. Para empezar, ¿qué es el Model Context Protocol? Es un estándar protocolo abierto para conectar aplicaciones IA con sistemas externos. Muchas personas utilizan la analogía de que es un puerto USB para conectar tu IA con dispositivos externos que proveen información, proveen contexto para que la IA te pueda dar respuestas mucho más personalizadas. Genial, en eso consiste, eso es todo. Así de simple. Ahora, ¿cómo funciona? Se establece una arquitectura cliente-servidor, pero dentro de esa arquitectura hay tres participantes: MCP Host, MCP Client y MCP Server. Bien, el MCP Host es la aplicación que puede crear y administrar el o los MCP clientes o MCP Client. Y ejemplos de estos están el Visual Studio Code, el Cloud Desktop o un programa personal. Algo que quiero destacar aquí es que he visto que muchas personas se limitan a explicarlo todo desde la perspectiva de Cloud Code, y es que claro, o ChatGPT, y yo entiendo porque es un tema profundo lo que viene siendo este protocolo, pero no se queda allí. El protocolo está pensado para ser extensible, inclusive hasta un programa personal que tú crees. En VS Code, por ejemplo, hay una sección de configuración donde tú, siguiendo unos pasos, dependiendo de las especificaciones del servidor, de los MCP, vas instalando el servidor en tu programa de Visual Studio Code. Así por encimita, ¿no? Ahora, el MCP Client es un componente, esta palabra clave es bien importante, un componente que mantiene la conexión con el contexto que el MCP Server provee para que el MCP Host lo utilice. Ahora, ¿qué significa esto de una manera más visual? No se puede representar esto de manera física o de manera de diagrama, sino más bien de lógica. Y cuando hablamos de lógica es, véanlo como la instanciación de un objeto, ¿verdad? De un objeto de la clase client, que por ejemplo, de la clase client que te provee de la librería de Model Context Protocol, donde tú especificas un nombre, una versión y te proveo de unos métodos como conectarte y enviar mensajes. No se puede ver como componente porque viene siendo algo más que nada de código. Entonces, para que lo tengan eso en mente. Por último está el MCP Server, que es el programa que provee el contexto a los clientes MCP. Y de MCP Server hay una variedad, hay un montón. Eh, Puedes crear los MCP Servers, puede ser un programa personal o inclusive hecho por terceros. De hecho, si nosotros vamos a este link de acá, en mcpservers.org, nos encontraremos con un sinfín de servidores que podemos conectar con nuestra inteligencia artificial para dar respuestas más personalizadas, ¿no? En base a los prompts que tú le vayas a dar. Y como había mencionado, aquí te dice las instrucciones de cómo instalar el servidor, dependiendo del transporte, qué comando vas a utilizar, los JSONs, simplemente copias y pegas y del resto él hace todo el trabajo, ¿no? Y si todo funciona bien, ya tendrías instalado el MCP en tu MCP host, ¿ok? Bien, visto esto desde una manera de despliegue o de arquitectura, mejor dicho, nosotros tenemos el MCP host, ¿ok? Bien, habíamos dicho que esto puede ser Visual Studio Code, el Cloud Code o un programa personal que, que haga un programa personal que cree ese comportamiento de MCP host, ¿ok? Y que pueda crear los MCP clients. Entonces, aquí suceden varias cosas. El MCP host, como habíamos dicho, crea nuevos clientes, crea uno o varios, dependiendo de, bueno, la cantidad de servidores que tú tengas. Se establece una conexión entre los servidores. Ahora, los servidores pueden estar en remoto, pueden estar en alguna parte de internet o pueden estar en local, en este caso tu PC. Dependiendo de si está en local o si está en remoto, se utilizan protocolos de transporte distintos, o mejor dicho, los más recomendados. Aquí tenemos, por ejemplo, que en este MCP client se está conectando a un servidor que está dentro de misma computadora, y ese servidor provee las herramientas ¿para qué? Para administrar el sistema de archivos, un file system. O habrá otro servidor que te permite dar contexto a la inteligencia artificial
sobre una base de datos que tengas por ahí en tu PC. Y luego tengo este ejemplo donde suponiendo de que lo tienes el MCP server remotamente, lo que va a suceder es que los clientes se van a intentar de conectar con el servidor. En este caso puede ser un MCP de Canva, y para los que no saben, Canva ya provee un MCP para que por medio de prompts haga ciertas herramientas bastante cool. Lo revisé desde hace mucho tiempo atrás, de repente le han agregado más herramientas. De todas maneras, les invito a que le echen un vistazo. Pero bien, como pueden ver, hay una comunicación entre los clientes y los servidores, y no importa dónde están ubicados los servidores, funciona de manera correcta. Pero para que funcione de manera correcta, vamos a explorar esta sección de acá. ¿Cómo es que sucede esta conexión? ¿Cómo viajan los datos? ¿Ok? ¿Qué es lo que le dice al servidor a los clientes y qué es lo que le dice el servidor a los clientes? Entonces, la forma en que se comunican el MCP cliente y el MCP server es a través de, pues, una capa de transporte y una capa de comunicación. Transporte le dicen transport layer, y comunicación layer. ¿Ok? Data layer. Son dos capas. ¿Y qué es lo que contiene por lo menos la capa de transporte? Pues lo que contiene son un conjunto de opciones para tú comunicarte con tu servidor en el caso del cliente. Tienes la opción uno, que se utiliza el protocolo de transporte STDIO. Ok, ya vamos a hablar de qué trata de eso. Pero básicamente se tiene que ver con la comunicación por medio de streams. Y la opción número 2, que es el streamable HTTP, que es básicamente lo mismo que el STDO, pero con las capacidades que tiene el HTTP. No es recomendable para el caso de utilizar este transporte porque si es solamente un servidor que está pensado para correr en tu computadora, pues no hay mucha necesidad de extenderlo a un protocolo de HTTP si puedes comunicarte perfectamente con el STDIO. Entonces, por eso no es recomendado si el servidor está pensado en correr en local. ¿Ok? Luego se tiene la opción número 3, que es el streamable HTTP, pero que está pensado para conectarse a Internet, y de Internet se conecta con el MCP server. ¿Ok? Em, Básicamente eso, de manera común o de manera eh, tipificada o de manera formal, no formal, sino informal, cuando la gente dice vamos a crear un servidor remoto, indirectamente están tratando de decir que el transporte que van a utilizar es el streamable HTTP. Y si van a hacer un servidor local, entonces indirectamente es el STDIO. ¿Por qué esto se llama streameable HTTP? Es una pregunta por... Ustedes ven el nombre de streameable y ya probablemente se están asustando. Y no es más que simplemente la extensión, porque ¿qué es lo que sucede? Que HTTP por sí solo es atómico. Es decir, yo recibo una petición y tú tienes como consecuencia una respuesta. Y cuando sucede ese ciclo, se cierra y ya se corta la comunicación, ¿no? Hay lenguajes y frameworks que ya hacen stream, como por ejemplo Node.js, Express y otros que tenga, no me recuerdo mucho de los demás, pero sí sé que esos dos principalmente ya vienen por predeterminado con el manejo de los streams. Y hay otras veces, otros lenguajes, otros frameworks que no. Entonces, cuando dicen streamable es que están siendo mucho más específicos en declarar que la forma en que el HTTP va a interactuar entre cliente y servidor es abierta, no se cierra. Es decir, si yo recibo una petición, no necesariamente te doy una respuesta y se termina la conversación. Simplemente que se mantiene abierta para la espera de datos, ¿ok? Vean esto como un ejemplo cotidiano, como cuando tú prendes tu televisor y hasta que tú no lo apagues, el televisor va a seguir reproduciendo películas, va a reproducir, lo que sé yo, noticias o alguna cuestión de cocina, etcétera, etcétera. Por eso es que se llama streameable, pero eso no tiene nada que ver, no es para asustarse. ¿Ok? Ahora, se habla también de que cuando se manejan con streams en el HTTP, pueden ser stateful o pueden ser stateless. Esto no es más que una forma de saber cómo comunicarse cuando no sabes, o como cuando no sabes
quiénes son los clientes, a quién le debe dirigir la información, qué es lo que debe recordar. Véanlo en el caso del stateful, se parece mucho como cuando tú entras a una casa y te abre la puerta un niño y el niño te dice quién eres tú y con quién deseas hablar. Entonces tú le dices algo así, hola, ¿está tu papá o está tu mamá? Y inmediatamente, ok, entonces tu papá, el papá o la mamá, en este caso el MSP server, ya empieza a comunicarse contigo. Lo mismo sucede aquí. Empieza con una inicialización, el cliente al HTTP server le provee una sesión. ¿Para qué? Para comunicarte con el HTTP server de manera que mantiene una identificación acerca de a qué servidor dirigirse o a qué cliente le está respondiendo. ¿Ok? Y en el caso de otro servidor, pues lo mismo, pues en este caso, aquí me equivoqué, es la ID número 2, el MPC server con la ID número 2, pues le provee esa ID para que sepan cómo comunicarse, que hay una referencia por si quieren desear más con respecto al tema. Y los stateless quieren decir que por cada conexión entrante al MSP, al HTTP server, se crea una instancia de MSP server, responde a lo que tenga que responder el MSP cliente y se elimina. Eso es todo. Ahora, el protocolo de comunicación, ya hemos explorado la parte de la capa de transporte, por lo menos a su gran cabalidad. Ahora vamos con la parte de la capa de la comunicación o el data layer. Protocolo de comunicación, en otras palabras, el formato en que van los mensajes, ¿no? El formato en que van los mensajes es en JSON RPC 2.0. Y la forma en que se comunican, o más o menos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es un estándar con unos campos específicos, con ciertos métodos específicos propuestos por el mismo protocolo de acá para tú comunicarte con los servidores y que los servidores respondan a los clientes. Aquí está la referencia. Si nosotros le damos clic a este sitio web, podemos encontrar una serie de información básica de cómo utilizar eh, cada una de las partes de la comunicación de este protocolo. Bien, ahora, lo más importante de aquí, en esta comunicación, es saber qué información se comparte. Lo que se comparte es algo que se llama primitivas. Y las primitivas son herramientas, o sea, funciones que la IA puede ejecutar desde el lado del sistema externo para realizar ciertas acciones. Recursos, simplemente una información adicional, contexto que puede proveer o unos prompts. Eso es por el lado del MCP server hacia el cliente. Y el del MCP cliente al MCP server también provee o informa unas primitivas también, que son llamadas capabilities. Las capabilities se dividen en sampling, elicitation y logging. El sampling, en palabras simples, hace que el servidor, o le dices que el servidor puede hacer que tu IA haga cierto trabajo por él. ¿Ok? Sin entrar en mucho detalle. El elicitation lo que hace es permitirle al servidor para preguntar al cliente ciertas cosas, como para corroborar ciertos datos, entre otras cosas. Y el logging no es más que el servidor siendo permisivo para notificarte en cuanto a cierto proceso. En el caso de que eh, el MSP server provea nuevas herramientas o provea nuevos recursos, nuevos prompts, se dispara algo que se llama notificación. ¿Ok? Y con eso vendría siendo lo más esencial del MSP Server. Para construirlo ya es otra historia, pero en sí espero que esta presentación les haya gustado. Eh, Aquí una cosa que me había olvidado, que el contexto es lo mismo a información. Cuando decimos que el MSP Server provee contexto a los MSP Client, quiero decir que proveen información. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si no tengo más nada que agregar con respecto a, o sea, en los próximos videos estaremos más profundizando acerca de esto y posiblemente vamos a ver un ejemplo de cómo se trabajan de manera de código. Muchas gracias por ver el video y esperan hasta la siguiente entrega.